Y continuamos con el desarrollo de la información. Seguimos analizando, desglosando los indicadores. ¿Qué hay detrás de los números? Ayer el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de abril. Y este índice, da cuenta de una inflación de poquito más del 4%, lo que habían anticipado las consultoras privadas. Pero lamentablemente, otra vez, el promedio inflacionario está mostrando que el rubro alimentos y bebidas creció por encima de ese indicador, con algunos productos de la canasta básica que incluso están muy por encima del promedio de la inflación. Para hablar de esta cuestión, de cómo impacta en los alimentos, del caso específico de la carne, caso emblemático, es que nos ponemos en contacto con una especialista. Saludamos a nuestra economista amiga, le damos la bienvenida a Antonella Gervagi. Antonella, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marina, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición, por estar otra semana con nosotros, desentramando, analizando las cuestiones que tienen que ver con la economía y que impactan de lleno en el bolsillo de cada uno de nosotros. Ayer el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor, la inflación, para el mes de abril, y vemos que otra vez el rubro alimentos está por encima de ese promedio. Sí, hace varios meses que los alimentos vienen subiendo más que el conjunto de los precios, y esto impacta mucho más en el bolsillo de los pobres, porque son los que más destinan de su ingreso a comprar alimentos. Y como bien mencionabas, un caso dentro de los alimentos que es alarmante cómo está creciendo el precio es el de la carne. La carne está creciendo bastante y está preocupando al gobierno, que ahora salió con un nuevo plan de una especie de precios cuidados para la carne que incluye 11 cortes de carne que se van a vender a unos precios que son bastante diferentes a los precios que tienen en el mercado si no estuviese este nuevo programa de regulación de precios. Pero esto es así porque el gobierno realmente se alarma porque el nivel de consumo de carne es uno de los más bajos de la historia de nuestro país, y sabemos todos que el argentino es un consumidor de carne importante. No es que los argentinos decidieron dejar de consumir carne por razones de que ya, no quieren comer carne porque se volvieron vegetarianos, sino que el problema es que el precio se hace muy prohibitivo para la mayoría de los argentinos. Y esto se ve en el consumo del pollo, que ya llegó casi a igualar el consumo de la carne. Está en los niveles más altos históricos, y se ve también en lo que es el consumo de carne porcina, que son los reemplazos que la gente encuentra a lo que es la carne vacuna. Este nuevo programa de carnes a precios más bajos se pueden encontrar solo en lo que son las cadenas de grandes supermercados y solo de lunes a viernes. Esto es importante tener en cuenta porque el sábado y el domingo los precios van a ser diferentes a los que uno puede encontrar los lunes a viernes. Y como siempre, estos programas tienen su lado positivo y también su lado negativo. ¿Cuáles son? Reciben muchas críticas porque en sí no estarían atacando lo que es el problema en cuestión, y serían más que nada un parche, porque en sí uno sabe que el precio está totalmente regulado, que no sería el precio de mercado, que si te olvidas de comprar de lunes a viernes vas el sábado y el precio puede llegar a estar 138% más. Y también el tema del abastecimiento, puede ser que vayas y ya no haya carne porque se dice que se acabaría muy rápido porque la gente iría corriendo a comprar esos cortes, o también no llegarían con la frecuencia que deberían llegar a los canales de expendio. Antonella, le agregamos otra cuestión. También te puede pasar que seas del interior del país, que vivas en un pueblito, en un paraje, donde no hay grandes cadenas de supermercados y jamás nunca vas a acceder a estos 11 cortes populares. Exacto, esa es la crítica mayor que tiene este programa, porque las carnicerías no están contempladas bajo ningún punto de vista, solamente son creo que 11 cadenas de grandes supermercados que, tal cual como decís, la mayoría de la gente compra en la carnicería, no van al supermercado a comprar carne, y aparte tenés que ir en esos días en específico y a ver si conseguís. Entonces es un parche, como les da,
bastante criticable. Y también con respecto a estos mecanismos de regulación, que se parecería a precios cuidados, pero para la carne, Alberto Fernández en su gira por Europa sostuvo que él cree que los argentinos no deberían pagar por la carne lo mismo, por la carne argentina, lo mismo que paga un alemán. ¿Y por qué dice eso? Porque los economistas del gobierno sostienen que el precio de la carne sube por la demanda que está teniendo del exterior. Pero los países, por ejemplo Uruguay, también tiene muchísima demanda del exterior y la inflación no acompaña, igual que Argentina, la inflación en alimentos no se ve como lo vemos nosotros los argentinos. Así que esa sería otra de las grandes críticas que tiene esta postura que está teniendo el gobierno con respecto a lo que es el precio de la carne. Se espera para el futuro, lo que dicen lo que son las carnicerías, que los precios de la carne sigan aumentando, porque para el 2022 existe una nueva ley que dice que la media res, que es lo que llega a la carnicería, ya no va a llegar como media res, sino que ahora llegaría cortada previamente. Lo que eso haría como que sea mejor, más controlable el expendio de carne y también más cuidado, digamos, con la salubridad. Sería más que nada por eso, por el tema de sanidad. Pero lo que dicen los que cortan esas carnes, sí, que el tema de la media res era porque es más conveniente y ahorraría costos. Claro. Y si llegaría troceada la carne, haría que encima aumente más por ese lado. Claro, porque tiene un trabajo previo. La carne continúa creciendo. Tiene un paso previo en el proceso. No llegaría a la mitad de la vaca, sino llegaría el muslo, la costeleta, ya toda fraccionada. Sí, eso aumentaría un poco más los costos. Se estima de un 15% más cara la carne cuando se implemente este nuevo procedimiento. Así que se espera que siga creciendo la carne, el precio de la carne. Bueno, ¿y hay algún tipo de medida más allá de estos acuerdos de precios que son parches, que son cuestiones provisorias, que tienen sus falencias? Digo, desde la carne, los sectores productores dicen que poner restricciones a la exportación, cobrar más derechos, regular de esa manera, tiene un impacto que a la larga es negativo porque desincentiva en el sector. Entonces, cuando se liquiden las cabezas de ganado que están de pie, nadie va a producir nuevamente y ante la escasez los precios van a subir todavía mucho más. Dicen que esa no es la salida. ¿Los economistas tienen alguna sugerencia? ¿Hay alguna manera de tomar algún tipo de medida que permita que la carne no sea tan cara en el interior del país, que se sostengan las exportaciones y que el precio sea accesible puertas adentro? Estoy completamente de acuerdo con esa postura. Es oferta y demanda, como decimos, ¿no? La mayoría de economistas decimos oferta y demanda. Te demanda más por las exportaciones, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si tenemos una cantidad determinada de producción, va a subir el precio, si sube la demanda. La salida sería producir más, para que haya más oferta y el precio no suba, sino que equipare la demanda creciente. Esa sería la respuesta, fomentar la exportación fomentar la producción para cumplir con la mayor exportación y también poder abastecer el mercado interno. Por último, y para cerrar, consultarte, Antonella, si es posible que se cumpla la expectativa inflacionaria que se delineó en el presupuesto, que tiene que estar por debajo del 30% a este ritmo en el que venimos. No hay manera de que se cumpla la pauta que se pensaba en el presupuesto. Con una inflación en el primer cuatrimestre de 17,6%, es muy difícil que ya el próximo mes caiga drásticamente y mantenga. Se espera que no se cumpla la pauta del presupuesto. No creo que se cumpla. Va a ser superior. Un dato sustancial ese. Tener una idea de la pauta inflacionaria, sobre todo para quienes están en negociaciones salariales. Cuánto van a crecer los precios y cuánto van a crecer nuestros ingresos. Bueno, un panorama realmente complicado. Sí, es complicado. Los salarios reales vienen perdiendo bastante. O sea, los salarios reales serían los salarios, ¿cuánto tienen de poder de compra los salarios? Claro. Y si encima los alimentos siguen creciendo, se complica muchísimo más el panorama. Antonella, muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición y por ayudarnos a desentramar la realidad de la economía. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Marina. Hasta la semana que viene.